Buen día. Aquí encontré un pasaje muy interesante y es para los que están casados. Es para todos aquellos varones que están casados. Según Proverbios 12:4, dicen que todos los maridos tienen una corona. ¿Me escuchan? ¿A qué se refiere? Se está refiriendo a una mujer sabia, a una mujer ejemplar. ¿Cómo está, hermanos maridos, tu relación con tu esposa, con tu corona? ¿Va mejorando? ¿Tu trato es un trato santo? La vez pasada hemos leído dos domingos atrás respecto, debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Debemos ser santos en nuestro matrimonio y sobre todo con nuestra corona, que son nuestras esposas. Ahora, hoy mismo, cuando nos vayamos, vamos a también a manifestar de alguna manera nuestro grado de santidad. Cuando nos vayamos, si no queda ningún papel debajo, tirado, ni ningún residuo, ni ningún descartable, ni ninguna servilleta, quiere decir que somos santos en ese aspecto de la vida. Algunos de nosotros, algunos son más santos, hoy lo han evidenciado, viniendo en forma puntual, salvo excepciones que son de considerar. Desde luego, si hay un real impedimento, pero el ser puntual refleja, pone evidencia también nuestra santidad. Y eso como en los distintos aspectos de la vida. Ahí estaba viendo que para llevar una vida de santidad, allá lejos y hace tiempo, Ángel nos enseñó que primero para llevar una vida de santidad, por lo menos 5 puntos marcó en aquella ocasión. Ver al pecado y al diablo en su real invención. En el Padre Nuestro, uno de los puntos que se nos indica cómo debemos, qué cosas considerar en nuestra conversación con Dios, que debe ser frecuente, constante, sin cesar, dice, es que nos libre
del mal. El mal es el pecado. También no estaría mal decir que nos libre del malo. Y el malo es el diablo. De ambas cosas, miren, es importantísimo que constantemente pidamos esto: ser librados del mal y del malo, para no sucumbir, para no caer ante el pecado. Otra cosa que aconseja Ángel es vivir en el cerco de Dios. ¿Se acuerdan cuando se presentaron los hijos de Dios, es decir, las criaturas de Dios, ante Dios, y entre ellos se presentó Satanás? Y le indicaba atrevidamente que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque Dios lo había cercado. ¿Qué cerca le había puesto Dios? Era una cerca de justicia, una cerca de santidad, una cerca de verdad. Y Job no se salía de ese lugar. Y efectivamente, si nos salimos de ese cerco, somos blanco fácil por el diablo. Pero mientras nos manejemos con justicia, con santidad y con verdad, vamos a agradarle a Dios cabalmente. También, otra cosa que contribuye a vivir en santidad es confesar nuestras transgresiones. Porque bien lo dice Juan en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal. Considerar al pecado y a Satanás como corresponde, aborrecer el pecado, vivir dentro del cerco de Dios, confesar nuestros pecados, contribuyen mucho a vivir en santidad. También contribuye mucho a permanecer, a mantenernos bajo una cobertura espiritual. Es fundamental. No se puede pretender vivir una vida de santidad si andamos sueltos, independientes, tanto como personas, aún como congregaciones. Nosotros respondemos ante otros valores. Hay una frase que me gusta que la expresa Ángel, que nadie debe discipular, en cada caso pastorear, si no es discipulado o pastoreado. Nadie se atreve. ¿Sí? Reconocer siempre autoridad sobre uno. Y él dice, me gusta esta frase: si bien es cierto, yo soy pastor, dice Ángel, pero antes que pastor, soy oveja. Interesante. Antes que discipulador, también
debemos seguir siendo ovejas. El deseo de Dios, el ministerio para todos nosotros, para todos los que nacimos de nuevo, para todos los que nacimos de lo alto, es que el ministerio general es que todos seamos discipuladores, de 1, de 2, de 10, de lo que fuere. Ahora, el ser pastor ya es una determinación exclusiva de Dios. Él es quien pone a carga la responsabilidad. Él es el que decide en definitiva al respecto. Otra cosa que dice el ángel, que debemos vivir bajo autoridad. Por lo tanto, nadie se atreva a recibir confesiones si previamente no lo hizo. Debemos ser todos pastores. Debemos tener a alguien a quien abrir nuestro corazón. Y si es necesario, informar de nuestras transgresiones. Dicho sea de paso, hagamos una tarea preventiva que siempre es mucho mejor y mucho más barata. Confesemos nuestras tentaciones. Las tentaciones no son pecado, pero más vale prevenir, porque además se hace más difícil confesar pecados. Se nos hace cuesta arriba, pero confesar tentaciones no es vergonzoso. Son tentaciones. Mientras no sucumbamos ante cualquier tentación, es mucho más fácil. Es una medida preventiva muy sabia que deberíamos tomar. Siguiendo con esto de que debemos vivir bajo cobertura espiritual, que contribuye también a llevar una vida de santidad, debemos vivir en la luz. Vivir en la luz es vivir con los que tienen luz y están en la luz. Y como lo dice un poeta, debemos ser luz, debemos ser sal y debemos ser pan. Pero una quinta cosa muy importante que es lo que, digamos, todo lo demás es muy importante, pero esto también, que voy a indicar ahora, es tener una visión de Dios y de su santidad. La santidad en nuestras vidas tiene mucho que ver con nuestro concepto de la santidad de Dios. Muchas veces se nos muestra un Dios muy humano. Ustedes todos conocemos quién es Santa Claus, quién es Papá Noel. Precisamente no reflejan a Dios. Podríamos decir son una caricatura de Dios. Dios no es así. Dios no es así. Es algo que deforma la imagen que tenemos que tener de un Dios que es nada más y nada menos que 3 veces santo. Interesante saber de tanto en tanto
enfrentarnos frente a esta pregunta: ¿qué conceptos tenemos de Dios? Si tenemos un concepto de Dios como de un Santa Claus o un Papá Noel, estamos muy equivocados. Dios no es así. Pero si vemos a un Dios santo, grande en santidad, sublime, apartado del pecado, que aborrece la injusticia, el soborno, la coima, el fraude, la mentira, la calumnia, la blasfemia, el engaño, el robo, el sensualismo, la fornicación, el adulterio, todo tipo de inmundicia, que aborrece también la avaricia, el chisme, que aborrece la borrachera, que aborrece la drogadicción de cualquier tipo. Si soy un consumidor compulsivo de algo, estamos evidenciando que estamos desequilibrados de lo que fuere, Estamos evidenciando no precisamente santidad, pero Dios aborrece cualquier adicción de cualquier tipo. Hasta puede aborrecer algo tan noble como es el trabajo. Si yo tengo adicción al trabajo, estamos mal. Debo ser trabajador, debo ser esforzado, debo ser emprendedor. Pero adicción al trabajo es otra cosa. Gracias a Dios al Señor, porque en medio nuestro no tenemos este problema. Pero si nosotros tenemos esta imagen de Dios, este concepto de Dios, habrá en nosotros una mayor búsqueda de una vida apartada de cualquier tipo de pecado. Para una vida de santidad hace falta de una mayor revelación de la santidad de Dios. La santidad no es algo negativo, no es tan solo dejar de hacer cosas, ciertas cosas, ni es algo pasivo, es muy activo. El camino de santidad está lleno de gloria. Vivir en santidad es subirse al carro de la gloria y vivir en victoria sobre los enemigos nuestros. Un enemigo es Satanás, otro enemigo es el pecado, nuestra carne. Otro enemigo es el mundo, es decir, todo ese sistema que está en contra de Dios. Pero bueno, vivir en santidad es a veces tener que ensuciarse en una lucha y aún salir manchado de sangre de una fuerte batalla. Es vivir también en fe, sabiendo que hallaremos al cachorro del león y a la serpiente. Es creer que vamos a vencer en el nombre del Señor. Es entrar en la tierra prometida y conquistarla. Eso es vivir en santidad. Ojalá que todos, cuando estemos en nuestro último momento de nuestro existir,
de nuestro pasar por este mundo, hagamos propias las palabras que Pablo pronunció en los momentos previos y poder decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con esto, si podemos decir eso, ya sabemos cuál es lo que nos espera. Si no tenemos certeza, no tenemos convicción, estamos dudando, más vale que nos prolongue la vida para hacer bien los deberes y partir en gracia. Bien, hermanos, no tan solo yo voy a hablar en esta mañana. Esta fracción, ¿me escuchan lo de esta fracción? Por favor, vayan al libro de Éxodo, capítulo 15 y 11. Ustedes, los de aquí, van a tener que leer Primera Crónicas 16:29. ¿Está clarito? Aquellos, los de mi derecha, 15:11, Éxodo 15:11, los de aquí, Primera Crónicas 16:29. Los de aquí, el Salmo 96:9, por favor. Y aquellos van a tener el honor, el privilegio, la honra de leer Isaías 6, del 1 al 5. ¿Está clarita la consigna? ¿La tarea? ¿Ya están preparando? Yo le voy a leer un par de pasajes que están en relación a lo que vamos a seguir compartiendo. Bueno, arranquen los que están listos. Por favor, Éxodo 15:11. Con voz fuerte. El resto hemos escuchado. No escucharon. Hermanos, van a tener que levantar un poquito la voz, abrir con ganas, con pasión, con fuerza. Una vez más, por favor. Ahora está un poco mejor, ¿no? Bueno, le ponemos un 6. A ver si yo... Esto lo compartió Julio días atrás. Dijo en 1 Pedro 1, 15 y 16, dijo: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. A ver, por favor, adelante, Primera Crónicas 16:29.
en la hermosura de la santidad. Muy bien. Adelante, el tercer grupo. Salmo 96:9. Qué interesante esto de la hermosura de la santidad, ¿no? Bien, el grupo que le toca leer, Isaías 6, del 1 al 5. Yo les desafío a todos que todos volvamos a leer este pasaje. Isaías 6, del 1 al 5. Pero antes que ustedes lean, yo les voy a leer Apocalipsis 15, 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bien, estamos todos en condiciones para leer todos juntos Isaías 6, del 1 al 5. ¿Ya estamos? En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de nosotros quisiera tener este tipo de experiencia? No sean tímidos, ¿eh? ¿Cuántos de nosotros quisiera tener este tipo de experiencia? Tendríamos que hacer todo. Todos, absolutamente todos. Es muy fácil cantar cuando veo tu santidad,
Cuando tu hermosura puedo contemplar, desde luego está hablando de sus cualidades morales, de sus perfecciones morales. Es muy fácil. Cantar, dejo de cantar y no pasa nada. ¿Qué pasó aquí con esta experiencia de Isaías? Partamos de que Isaías no era un hombre malo, impío, pecador, aunque él confiesa algo, ¿no? Aquí. Era un hombre conceptuado por todos, un hombre de Dios, un profeta de Dios. Primero era un hombre y encima era un hombre de Dios. Era un vaso de honra, podríamos decir también, como dice Pablo. Pero tuvo una revelación gloriosa, revolucionaria de Dios. El contraste que hay entre Dios, la santidad de Dios y nosotros, pone en evidencia nuestra condición. Él no es tan solo que se identificaba con los demás, pero él también reconocía que no era del todo santo, al menos en el hablar. Por eso es muy fácil cantar cuando veo tu santidad y puedo contemplar tu hermosura. Si no nos revoluciona, no hemos visto nada de la santidad de Dios. Es una pretensión, es una presunción, es una ilusión. No hemos visto todavía la santidad de Dios. Al menos como la vio Isaías. Así que anhelemos. Hoy hemos dicho, ¿alguien tiene necesidad de algo? Desde luego estamos refiriendo a las cuestiones de la vida, alguna enfermedad, alguna relación familiar que está desordenada y necesito el auxilio de Dios. Puede ser una adicción, puede ser una enfermedad terminal, puede ser que el Señor siga prolongando su misericordia y tengamos para el sustento diario, digno, que pueda prosperar en mi empeño, en mi empresa, en mis estudios, en lo que estoy emprendiendo. Está bien. Está bien. No está mal. No es pecado. Prioricemos el que Dios se nos revele en su santidad como se le reveló a Isaías. Está bien todo lo demás, no está mal. Pero, Señor, te ruego que te reveles a mi vida como se le reveló a Isaías, como te revelaste a Isaías. ¿Estamos de acuerdo? ¿O me están por tirar piedras? Consideremos algunas cosas respecto a lo que es santo y santidad. Es cosa interesante saber que vienen de la misma raíz de la palabra sano y sanidad. Y se refiere a la condición moral
del ser. Solo Dios es infinita, independiente e inmutablemente santo. Solo Dios. En las Escrituras a veces, refiriéndose a Dios, se escribe el santo por excelencia. Está hablando de alguien que es santo por excelencia. Y lo es sencillamente porque en Él se halla la suma, la totalidad de todas las excelencias o perfecciones morales. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Amén. Así dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Y el mismo autor, en el Evangelio de Juan, en el mismo capítulo y en el mismo versículo dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hoy hemos leído dos pasajes en donde se hace referencia a la hermosura de la santidad. Y esto lo podemos apreciar a menos que hayamos sido liberados del dominio del pecado. El que aún no fue liberado del dominio del pecado no puede apreciar la hermosura de la santidad de Dios. Lo que por la gracia de Dios experimentamos y vivimos todos los días, nos vivimos libres del pecado, podemos apreciar algo de la hermosura de su santidad. Ni bien me convertí, escuché en la congregación donde me convertí varias canciones que nunca había escuchado en mi vida, jamás. Y eso que, no digo que era un cristiano católico muy consecuente. No, sí, iba a misa, sí iba a misa. Pero a veces por cumplir nada más. Pero en esa ocasión, cuando entré en esa pequeña congregación de la calle Urquiza, al 1200, 1300 creo, escuché un himno gloriosísimo que dice así: a ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Para mí tenía mucha significación esto, porque empezaba a experimentar cierto grado de liberación del pecado. Así que lo decía con muchas ganas y con mucho gusto, la hacía propia esta expresión. Y sigue diciendo la canción: te alzaste pujante, lleno de poder, como el sol radiante al amanecer. A ti la gloria, oh nuestro Señor. A ti la victoria, gran libertador. Hasta me animaría a que lo entonemos con gusto, con gana, con pasión, pero no hay tiempo. Ustedes saben que la santidad, dice, es la gloria de la deidad. Y por lo tanto,
de cada una de las perfecciones de la deidad. Así como el poder de Dios es el vigor de las perfecciones de la deidad de Dios, su santidad es la hermosura de las mismas. A ver si se entiende un poquito más esto con lo que voy a decir a continuación. Supongamos, sin omnipotencia, todo sería débil. Y sin santidad, todo sería desagradable. Se entiende un poquito más, ¿no? Tal vez. Ustedes saben que la santidad se manifiesta en todas sus obras. En todo lo que Dios hizo, se manifiesta la santidad de Dios. En todo lo creado. Inclusive en el hombre. Y lo dice enfáticamente Eclesiastés 7:29, aunque hace al final una salvedad. A ver, Eclesiastés 7:29. El que lo tenga ya, rápido, lo lee. A ver si les gana alguno. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Rápido. Bien, Miguel. Adelante. 7:29 de Eclesiastés. Bien, muchas gracias, Miguel. Cuando dice, lo hizo el hombre recto, está haciendo mención de que lo hizo santo. Pero, el hombre optó ir tras de todo lo que está echado a perder. Detrás de las perversiones. Optó por esto. Ahora, todos nos podríamos decir, entonces Dios no lo hizo tan perfecto al hombre. Miren, como alguien por ahí vi, el fabricante no tiene la culpa en este caso. El fabricante es Dios. La culpa está por el mal uso. Así que el hombre estaba perfecto. Tenía una comunión, era santo. Adán y Eva eran santos. Y esos que estaban desnudos. Pero eran santos. Santos. El problema surgió cuando dejaron de ser santos. Cuando se pervertieron. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero antes no se daban cuenta porque eran santos. Y ellos pretendieron tapar su vergüenza. No lo lograron. Dios tuvo que hacerle algo adecuado. Así que no le echemos la culpa al fabricante. La culpa la tenemos nosotros. Bien.
Son las 12 y tenemos Santa Cena. Bien. Decíamos que la santidad se manifiesta en todas sus obras, inclusive en el hombre que cae, inclusive en los ángeles que también abandonaron su dignidad. También es manifiesta su santidad en su ley. La ley de Jehová es perfecta, es pura, es santa. También su santidad se muestra en la cruz. La expiación precisamente muestra de la manera más admirable y a la vez más solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Por eso, evidentemente, si predicamos un evangelio sin cruz, no tiene sentido. Y esto no se le ocurrió a nadie, a ningún hombre. Muchas religiones fueron creadas por hombres. Pero no es este nuestro caso. Dios no creó una religión por empezar. Él procuró una relación. Bueno, en el buen sentido de la palabra religión, habla de religar, de volver a ligarnos con Dios. En el buen sentido de la palabra. Ahora, en el sentido peyorativo, sí, se hace referencia a una religión sin vida, hueca, sin sentido, que no conduce a nada, que lo único que nos lleva es a atontarnos más y todavía pretender que estamos conectados con Dios como Él quiere. Miren, si no fuera por la cruz, no entenderíamos lo detestable que es el pecado para Dios, que no tuvo más remedio que imputar el pecado a su Hijo. Y esto lo dice muy claramente Isaías también, pero en el capítulo 53, 5 y 8. Molidos fue, a ver, lo leemos al pasaje en cuestión, porque 53, 5 al 8. Mas Él, ¿quién es Él? Jesús, el Hijo de Dios. Fue por nuestras, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, en el Hijo de Dios, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Después de leer este pasaje, todos, si hemos captado el sentido de este pasaje, deberíamos prorrumpir en llanto.
por un buen tiempo. Llanto por nuestra culpa, llanto también por nuestra gratitud a Él. Si no, hoy no estaríamos aquí. Por la buena voluntad de Dios no hemos sido consumidos. Dios tiene misericordia de nosotros precisamente por la obra de la cruz. La santidad de Dios, como los demás atributos de Dios, se conoce solo en la medida que se nos revela. Por eso necesitamos, Señor, revélanos. Revélanos cómo es, cómo sos. Tengo muchas necesidades, pero si hay una necesidad que urge, que debemos clamar a Dios para que se nos revele, es que Él se nos revele y se nos revele su santidad. Porque cuando se le reveló a Isaías, él pudo ver cuál era su real situación frente a Dios. Frente a los hombres podría haber sido alguien muy respetado, muy respetable, con algunas cualidades, pero frente a Dios quedó en evidencia su condición, que nadie la veía, solo Dios la ve. Todos hemos nacido pecadores. Todos hemos nacido pecadores, según Romanos 6:19, donde enfáticamente también afirma, por la desobediencia de uno. ¿Ese uno quién es? Nuestro hermano Adán. El primer Adán. Por la desobediencia de él, o de un hombre, pero está refiriéndose a Adán. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Él nos pasó esa triste herencia a todos. Y esto se lo puede explicar alguien que se ha versado en la conducta, en el comportamiento humano. Y aquí tenemos una hermana entre nosotros. Dice el shock, el golpe moral de la caída del hombre por su rebelión contra Dios produjo un trauma. Permanente, que nos afecta a todos por completo. Isaías, al recibir la visión revolucionaria de la santidad de Dios, en todo el capítulo 6, leímos 5 versículos nada más, lo llevó a reconocer su depravación personal, que lo registra el versículo 5. A partir de ahí, Dios comienza. Cuando uno se humilla y reconoce, ahora cuando uno dice, no, yo estoy bien.
Pero cuando nos humillamos, reconocemos, Dios comienza una tarea, un proceso de santificación, que es el proceso por el cual Él restaura en nosotros nada más y nada menos que la imagen de Dios que se nos desdibujó por completo con la aparición del pecado en la existencia humana. A nosotros no nos simpatiza mucho hablar de la ira de Dios, porque conocemos algo de la ira humana, desequilibrada, fuera de foco muchas veces. El otro día iba manejando y como me privaba un poquito la visibilidad, el vehículo que estaba a mi diestra no podía ver los que venían de mi mano izquierda, no podía ver. Y si venía otro vehículo, no veía que venía otro vehículo. Pero a ver si usted, todos los que tienen carnet, ¿no? ¿Quién tiene carnet aquí para conducir? Bueno, tienen carnet. Todos los que vienen por mi izquierda, ¿qué tienen que hacer cuando yo estoy ya en la esquina? A ver, mejor estoy equivocado yo, ¿no? A ver, ¿cómo es? Tienen que frenar. Tienen que darme paso. Ahora, todos los que vienen por mi derecha, ¿quién tiene que parar? ¿Yo? Gracias por la lección vial, hermanos. Muy bien. Pero en este caso, mi experiencia de hace unos días me dejó con el sangre en el ojo, ¿no? Ha sido así. Yo no lo veía, pero no venía ningún vehículo. Entonces yo me adelanto, porque tengo mi prioridad. Y de allá venía una bicicleta, todo trapo. Bicicleta. No tengo nada contra la bicicleta. Yo también ando en bicicleta. Y cuando me vio pasar, pues yo no lo distinguí por empezar. Pero venía muy fuerte. Y me dijo de todo menos que era simpático. Le sube la sangre al ojo, ¿no? ¿Cómo no lee las disposiciones que tienen más sentido común que otra cosa? ¿Por qué no lee? ¿Para qué se enoja conmigo? Se enoja el cohete nada más. ¿Pero qué me voy a quedar a explicarle? Mirá, la ley de tránsito dice así, así. Dice que al necio más vale. Pero si al sabio le explica las cosas, me va a amar. Pero el necio me va a aborrecer, dice el proverbio. Así que no quise correr riesgo, seguí de largo. Me tragué bueno, no lo maldecí, ¿no? Por supuesto. Pero vieron que pero Dios, en el caso de Dios, la ira está bien. Pero no es porque Dios nos quiere destruir. No, por favor. No entendamos mal. En el caso de Dios, la ira es nada más y nada menos que una expresión de su santidad. Porque a Él le preocupa nuestra salud moral. O sea, nuestra salud moral es la santidad que nosotros debemos reflejar, como dice Pedro. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. Todos los juicios de la ira de Dios en la historia del mundo, llámese Sodoma y Gomorra,
llámese el diluvio, o aun cuando Jesús fue a purificar el templo. ¿Cómo lo hizo? A ver, muchachos, les pido por favor que se retiren de aquí, porque no es correcto lo que ustedes están haciendo. Han convertido la casa de Dios en casa de oración como un mercado, como un shopping. Entendemos mejor como shopping, ¿no? Hay de todo. ¿Así lo trató? ¿Qué hizo? Bueno, no voy a ser muy gráfico porque puede tener problemas. Pero ustedes se imaginan, ¿no? Mesas como esta y otras más fuertes, llenas de cosas. Tiró todo. Sin ninguna diplomacia. Sin ninguna advertencia en ese momento. Aunque Dios viene hablando hace mucho tiempo, a todos se nos viene hablando por los profetas, pero llegó el santo y se indignó. Dijo, no puede ser esto así. Bueno, una manifestación de su ira, pero era una ira justa, una ira santa. ¿Qué propósito tiene Dios cuando se manifiesta con ira? Con juicio. No quiere destruirnos Dios. La ira de Dios es un acto santo que apunta a preservarnos para que no caigamos en un colapso moral irreparable. Traducido, quiere decir que no nos perdamos. Por lo tanto, la santidad de Dios, la ira de Dios y la salud de toda la creación están unidas inseparablemente. Bueno, su ira, la ira de Dios, es la absoluta intolerancia a todo lo que le desagrada y a todo lo que nos destruye. Ustedes saben que en el antiguo pacto Moisés dio instrucciones precisas. Una, que si había un hijo rebelde, un hijo que después de haberle advertido infinidad de veces no entra en razón, los padres tenían no tan solo el derecho, la obligación de llevarlos ante los jueces y decirle con mucho dolor en el alma, nuestro hijo es un caso perdido, con lágrimas en los ojos. Era la última instancia. Una de esas, en ese momento el hijo dice, recién se le cae, como decimos, la ficha, y recién se da cuenta, se despierta y reacciona. Pero no, si lamentablemente no reacciona, lo tenían que poner a disposición de los jueces, y allí Dios caía en juicio sobre ese hijo rebelde, contradictor, que era la vergüenza de sus padres y debería ser muerto a pedradas. Otros casos, los que eran hallados en el acto de adulterio, ambas partes también tenían que morir a pedradas. Y otro caso eran los pervertidos sexuales. No sé, ahora no sé. La homosexualidad, cualquier tipo de perversión, cualquier inmoralidad sexual tenía que ser
Dice, porque en Israel no tiene que haber sodomita. Así lo decía Dios. Dios lo decía así. Que ahora estamos locos, estamos re locos. Estamos mal. En algunos casos, Pablo da instrucciones expresas de que alguien que es muy contumaz, alguien que no entiende nada de la justicia de Dios, bueno, no tiene más remedio, hermanos, entréguenlo a Satanás por las dudas se pierde su cuerpo, pero su alma se salva. Es decir, la intención de Dios no es de destruirnos. Que tiene justificado motivo para destruir toda la humanidad desde siempre. Le hemos dado lamentablemente muchos motivos. Hablo como parte de la humanidad. Pero por la gracia de Dios somos hijos y estamos en otra situación. Bueno, ustedes van a concluir esto. Ustedes van a, escúchenme, ustedes concluyen, no yo. Escuchen bien, frente a la santidad de Dios, ¿cuál les parece a ustedes que debe ser nuestra actitud? De cualquier ser humano. Mayormente el que cree en él. ¿Qué actitud frente a la santidad de Dios debemos tener? Dije cosas fuertes. Algunas, las últimas, son muy fuertes. Frente a la santidad de Dios, ¿cuál es nuestra actitud? De asombro. Humildad. Muy bien. Temor. A veces no queremos hablar ni siquiera del temor de Dios, que es otra cosa. Pero a veces nos viene bien tener una pizquita de terror. Dios es amor, sí, pero para andar en santidad. Temer el juicio eterno. Frente a Dios tenemos que ser, ¿qué más? Obedientes, reverentes. Una persona que tiene temor de Dios es una persona muy reverente. Nuestro amigo Job era un hombre de ese tipo, de ese estirpe. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Frente a la santidad de Dios, ¿qué más tenemos qué otra actitud después debemos tener? De rendición, de arrepentimiento, urgente. No dilatemos más, no especulemos. A David el Señor lo esperó 9, 10 meses, no sé cuánto lo esperó, pero más o menos así ha sido, ¿no? Porque saltó todo después que nació el hijo. Y no creo que haya sido 7 mesinos. Muy probable que haya nacido 9 meses. Y recién aparece en escena Natán. Mientras tanto, nadie se atrevía. Pero apareció un santo varón y le dijo, vos sos injusto. Hiciste esto, aquello.
¿Qué hizo David? Comenzó un proceso de arrepentimiento de verdad. Y si no, léelo en Salmo 32, Salmo 51. Como medida preventiva, y si alguna vez te deslizás, ahí tenemos una guía hermosa para reencaminarnos. Nuestra actitud debe ser la de volvernos rápidamente. Debemos tener la agilidad de volver a sus caminos santos. También, bueno, al final yo le estoy diciendo todo yo, no es así la cosa. No, lo digo, ¿sabe por qué? Porque si no, vamos a estar hasta las 8 de la noche y usted no habla. Con fe y gratitud, bueno, yo tampoco hablaría, es muy probable que si yo estaría sentado ahí, me costaría abrir la boca. Así que no, estoy con ustedes sentado. Con fe y gratitud, participando de su santidad. Sin santidad, nadie verá a Dios. Y dice el Sermón del Monte, que son más que felices, más que dichosos, aquellos cuyos ojos han sido limpiados, porque solo estos van a poder ver a Dios. Bien. Con esto en mente, vamos a participar de la mesa del Señor.